se produjo el segundo gobierno militar y era jefe civil y militar de Guayaquil el contraalmirante Renán Olmedo González, los atalas ya pasaron a ser abiertamente gentes adictas y al servicio del régimen. Estaban al servicio de la policía y estaban al servicio del gobierno. Entonces, esas gentes cumplieron un papel torvo, horrendo, en las universidades. Y no olvidemos que los atalas, luego, en el segundo gobierno militar, en el del Triunvirato, fueron quienes se encargaron, por orden del Ministerio de Gobierno, de darle una paliza al economista Abdón Calderón Muñoz. Lo que no se imaginaban es que Calderón Muñoz, que en ese momento salía del templo masónico, iba a reaccionar y a defenderse. Y como él sacó un arma para defenderse frente a la agresión, entonces estos terminaron matándolo. Es decir, les habían enviado a darle una paliza para atemorizarlo y que no siguiera criticando al gobierno, y estos terminaron asesinándolo. Y por allí comenzó el descalabro de esa segunda dictadura militar. Y las protestas de la ciudadanía llevaron a que finalmente la misma dictadura descubriera la trama y enjuiciara al general, al coronel Jarrín Cagüeñas, como uno de los, ya entonces general Jarrín Cagüeñas, como el mentalizador de ese ataque y de la muerte de Abdón Calderón Muñoz. Finalmente fue sentenciado. Y claro, le dieron un cuartel por cárcel, jaula de oro, pero jaula al fin. Y fue la presión ciudadana la que hizo que una dictadura tuviera que encarcelar a un ministro de ella misma por un crimen de Estado. Eso era bastante distinto, para que vean ustedes el peso de la opinión pública en Ecuador. Era muy distinto de lo que venía ocurriendo en el Cono Sur, donde se daban secuestros, asesinatos, torturas, desapariciones por miles. Acá, un crimen de Estado dio lugar a una reacción tan vigorosa de la sociedad ecuatoriana. No sé si conversaron sobre esto cuando yo me fui. ¿Cómo fue el día que cerraron la residencia? No, no estuve ahí. ¿No estaba así? No, no estuve ahí. ¿En qué año dijo que había cerrado? La residencia, la universidad fue asaltada primero el año 63. Yo era entonces estudiante de colegio todavía. Y luego, en la dictadura de Velasco, le pusieron primero una bomba a la editorial universitaria y volaron la imprenta para que no siguiera saliendo el periódico En Marcha, que era un periódico universitario pero que se vendía libremente en toda la ciudad y que la gente lo leía mucho. Un periódico revolucionario. Sí, que lo dirigía Jaime Galarza. Y luego se produjo ya la clausura de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, yo no estuve presente en aquel momento, pero este fue el ambiente que rodeó a la clausura de la universidad. Luego la abren y se abre otra vez la residencia. Se abre otra vez la residencia y está abierta, yo no recuerdo hasta qué año, ya no vivía allí. Ahí sí le estoy hablando de oídas, puede haber otra gente que tenga mayor detalle sobre esto. Ah, pero sí resistió la residencia, sí resistió el cierre de la universidad cuando después de 8 meses la abre, se abre también con los... Sí, vuelve a abrirse, claro que sí. Pero fue una decisión, la clausura de la residencia, ¿una decisión del gobierno o más interno del Consejo Universitario? Cuando se clausura la residencia, es una decisión del Consejo Universitario, porque el gobierno no tomaba decisiones
en los asuntos de la universidad, salvo pues los grandes asuntos económicos, financieros y esto. Pero más por un asunto político la clausura que por un disciplinario, ¿no? Por un asunto disciplinario, por un asunto de pérdida del control de la residencia universitaria. Se había escapado de manos de la universidad. Ya eran grupos violentos, eran gentes que no eran alumnos de la universidad y que habían venido de diversos lugares del país a vivir allí. Era un enclave de violencia para la misma universidad, porque de ahí salían a garrotear a otros estudiantes, etc. O sea, y entonces, político y disciplinario la causa. Así es. ¿Sabes? Excesos de consumo de Sí, de alcohol, se cometió una cantina y finalmente la muerte de este joven Cabrera fue lo que trajo, digamos, fue la gota que derramó el vaso. Y a partir de eso el Consejo Universitario decidió iniciar una amplia investigación sobre este crimen y además finalmente cerraron la residencia. ¿Y la muerte de él en realidad qué se debió? A saber, no tengo idea. No sabe de qué murió. No tengo idea. Se hablaba de que había estado... Este recuerdo es muy lejano. Se hablaba de que había estado bebiendo y parece ser que hubo un enfrentamiento ahí entre residentes y le dieron un botellazo en la cabeza, le fracturaron la cabeza, algo de eso. Bueno, una última pregunta. Bueno, gracias Jorge por recibirnos y por el tiempo y la conversación también que estuvo, es interesante. Usted como estudiante de la Universidad Central, como estudiante que vivió en la residencia, ¿usted cree que sería viable en estos tiempos una apertura de la residencia, ya que una gran mayoría de los estudiantes vienen de otras provincias a estudiar en la Central? ¿Cree que sería viable en esos tiempos una apertura de la residencia? Mire, yo lo veo no solo como viable, sino como deseable, porque la experiencia que yo viví me pareció maravillosa. Además, hoy se ha roto ya ese tabú de la autonomía universitaria como aislamiento absoluto con relación a la autoridad. Hoy la policía puede entrar a la universidad en caso de que hay un exceso de ese tipo. El problema que yo veo es que está el número de estudiantes que hoy tiene la Universidad Central, que sería muy difícil satisfacer las aspiraciones estudiantiles con una residencia, por más que ésta tuviera 4 o 5 mil plazas. Pero entonces estamos hablando ya de una cuestión casi inmanejable, ¿verdad? Una residencia de 5 mil plazas es una cuestión muy compleja, ¿verdad? Y por otra parte, hallo que eso tendría que ser, pues, que merecer una selección basada en criterios como la pobreza del estudiante y buenas notas, porque ser pobre no es suficiente razón y tener buenas notas tampoco creo suficiente en un país donde hay tantas carencias y donde hay mucha gente pobre. Como una beca. Tiene que ser algo así como una beca que se ganan los estudiantes, ¿no es cierto? En su tiempo, para estar en la residencia, ¿no exigía ese tipo de cosas? Sí, existían había el residente clásico que pagaba su residencia, pero ya era muy disputado, ya las plazas se disputaban con mucho esfuerzo porque había muchos aspirantes y había después de todo solamente 500 plazas. ¿Qué determinaba? En segundo, bueno, para que gane la plaza. Venía el informe del Departamento de Bienestar Estudiantil, donde habían funcionarios muy capaces que evaluaban la situación de los estudiantes y calificaban
precisamente eso, rendimiento y recursos. Un estudiante de buen rendimiento y bajos recursos, entonces merecía una media beca o merecía una beca completa, ¿verdad? O se le retiraba la media beca o la beca si es que no cumplía con las expectativas de la universidad, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas estaban también ahí. Yo recuerdo que estaba ahí la doctora Rivas, que era la Lolita Rivas, que era una persona fundamental en el Departamento de Bienestar Estudiantil. La veo todavía de vez en cuando en algunos lugares de Quito. Una persona muy, muy inteligente, muy culta, y que era una especie de gran mamá para los estudiantes, porque ella se preocupaba de los problemas de tanto tipo que surgían en la universidad. Estoy muy amable. Muchas gracias, Jorge. Y en el